Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en Isgua Café con Expertos con un invitado muy especial. Es Armando Rusi, el cual nos va a comentar muchos temas, sostenibilidad, huella de carbono, bueno, muchos temas en los cuales él está, todo este tema de fast fashion, bueno, muchas cosas. Entonces, para empezar, Armando, muchas gracias por aceptar la invitación a Café con Expertos de Isgua. Estamos muy complacidos. También es importante comentarles que él nos estuvo acompañando hace muy poco cuando hicimos nuestro primer evento acá en Colombia. Él estuvo también uno como conferencista y hoy nos está acompañando acá desde Café con Expertos. Pero quisiéramos comentarle un poco más a la audiencia quién es Armando Rusi, de dónde viene Armando Rusi. Hola Arturo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a Isua también y pues a todos los oyentes y quienes están mirando este programa. Y nada, les cuento un poquito, vamos a empezar a contar un poquito de la vida de Armando Rusi. Yo soy bumangués, vivo ya hace unos 13, 14 años en Bogotá y voy a empezar a contarles cómo me metí en toda esta onda de la sostenibilidad y la economía circular y todos los temas ambientales. Y la historia es muy curiosa. Yo empecé a estudiar ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander por allá en el año 2006, fue eso más o menos, estaba muy chiquito. Y como nos pasa a la mayoría, yo creo que uno empieza a estudiar algo sin entender como el contexto global o sin saber el potencial que tienen estas carreras. Entonces, en su momento yo dije, no, pues ser como ingeniero químico, eso es como chévere. Y arranquemos a estudiar esto. Empecé con una carrera que yo decía, no le veo ni pie ni cabeza y me costaba un montón. Hice unos 4 semestres en la Universidad Industrial de Santander y en ese momento hubo un detonante muy chévere y fue que vi un concurso ambiental de Bayer, eso era el año 2008, vi un concurso ambiental de Bayer donde decían, oiga, postulen proyectos ambientales y se van a Alemania a concursar y a mostrar su proyecto a otros países. Yo dije, no, pues qué locura. Entonces yo me acordé que había visto una materia que se llamaba Ecología Industrial donde presentaban proyectos que tenían que ver con ingeniería y con temas ambientales y llamé a las amigas que habían presentado. Había visto un proyecto de producción de biopetróleo a partir de algas, que eso era un tema que se movía bastante por esa época. Yo dije, no, esto es una locura, esto suena como chévere. Empecé a investigar, armé mi proyecto, lo presenté y pues afortunadamente quedé dentro de los dos finalistas y pues nos fuimos a Alemania a contar el proyecto. Y yo creo que esos acercamientos son súper potentes porque lo primero que pasó fue que se me abrió la mente. Entonces yo dije, miércoles, acá hay gente de Asia, hay gente de Turquía, hay gente de Sudáfrica, hay gente de Latinoamérica, hay gente de Centroamérica, todos tratando temas ambientales y con las mismas problemáticas que tenemos en nuestros países. Y de ahí yo creo que me cambió el chip. Entonces llegué a Colombia con un chip diferente, de decir, bueno, hay que meternos por esta línea y llamé a unos amigos en ese entonces que trabajaban con el Ministerio de Medio Ambiente y les dije, oiga, armemos una empresa. Entonces armamos en el año 2000, eso ya era año 2010, una consultora en huella de carbono, que era un tema que hasta ahora se estaba empezando a escuchar por acá en Colombia, para medir huella de carbono y hacer lo que llamábamos como bosques participativos, que eran unos esquemas de reforestación con componente social. Y arrancamos por ese lado, como siempre las empresas tienen pues complejidades a la hora de las sociedades, pero fue un ejercicio súper valioso. Y ese fue como el primer acercamiento que tuve con la parte ambiental. De ahí arranca, o sea, la espinita nace porque ves una oportunidad. Lo que es que ves una oportunidad muy chévere de poder viajar, conocer y eso, y dices, oiga, venga, toquemos acá la puerta porque es algo ambiental, pero cuando llegas allá te das cuenta del mundo tan grande, ¿no? Y tan amplio que es, y tan transversal que es todo lo ambiental. Y después de eso, ¿qué pasa? Bueno, llegas acá a Colombia y dices, oiga, no, sí, esto como que es lo mío. Y ahí que, ¿cómo empiezas a meterte en este mundo del tema ambiental? ¿O dejas de estudiar eso o cómo haces ahí? No, lo primero que hice fue cambiarme de ciudad, entonces dije, bueno, yo creo que Bucaramanga es una ciudad muy bonita, pero se queda un poquito corta en el alcance. Entonces dije, voy a venirme a estudiar a la Universidad Nacional, homologué materias y me vine a terminar ingeniería química en la Universidad Nacional. Ahí fue cuando contacté a mis amigos, montamos la empresa y la empresa nace también porque en ese momento yo estaba haciendo prácticas en una empresa, en una casa europea de sabores y una vez me dijeron, oiga, tenemos unos recursos para hacer un proyecto ambiental y yo vi lo que presentaban y yo decía, pues son cosas bonitas, pero creo que no tienen el impacto que de pronto buscan o que podríamos tener. Y es ahí donde yo dije,
En ese momento se movían mucho los temas de responsabilidad social y la inversión que las empresas tenían en responsabilidad social era altísima. Entonces, había una problemática de cuál era. Las empresas querían meterse en el tema de responsabilidad social y hacer proyectos de alto impacto, pero la oferta aún era precaria o la oferta se quedaba corta. Entonces fue cuando nace en ese entonces Red3, que era una consultora en huella de carbono y que hacíamos proyectos de reforestación bonitos con ese componente social que te contaba. Y arrancamos haciendo proyectos, no la soñábamos, no la pensábamos, vainas loquísimas, y hacíamos estas actividades ambientales con ese componente social y empezamos a hacer algunos ejercicios de medición de huella de carbono. Obviamente un mercado colombiano que no estaba preparado porque no hay una normativa. La gente aún, si hoy en día la gente se pregunta qué es la huella de carbono, pues hace 10 años, 12 años, la gente no tenía ni idea qué era eso. Entonces, de ahí empezamos a identificar oportunidades de mercado y decíamos, por acá la cosa pinta bueno y sobre todo no solamente por la parte de rentabilidad, sino porque era un tema que nos apasionaba y nos gustaba. Y a mí personalmente, de ahí el tema me empezó a gustar muchísimo, porque tú te das cuenta que puedes trabajar en otra cosa, pero el impacto que tienes sobrepasa las barreras de tu organización, de tu negocio y estás aportándole un montón de cosas al planeta que pues es como dice alguna empresa, nuestro hogar común. Ah, bueno, qué bien. Pues yo veo que después, y creo que ahorita ya empiezo a bailar muchas cosas, y es que tú pasas ahí a trabajar en Pat Primo. Empiezas a ser un ingeniero de procesos en Pat Primo. Cuéntanos un poquito qué hacías allá, cuál es la experiencia, y porque ahí también tienes que tocar temas ambientales como temas de agua, ahorita con todo ese tema de la moda y bueno, de las telas y eso. Entonces, eso fue curioso porque mi primer trabajo fue ingeniero de procesos en Pat Primo. Me metí a la industria textil. Yo lideraba distintos procesos, pero sobre todo me metí yo decía que era el trabajo soñado de toda mamá, porque era ver telas todo el día. Y era cómo se formula un lavado, cómo se formula una pasta de estampación. Pero empecé a darme cuenta de todos los impactos que tenía la industria en términos de residuos, en términos de agua, perdón, en términos de agua. Y desde ahí fui muy curioso, sobre todo con el tema químico, pues era mi especialidad. Entonces empecé como a indagar, venga, esto qué componente tiene, cómo funciona, qué genera. Y de ahí migré un poquito hacia lo que fue tratamiento de aguas, que es un tema súper crítico en la industria textil. Y estuve en el montaje de la planta de tratamiento de aguas de Pat Primo en ese momento, que era un proyecto bastante robusto. Y lo mismo, era algo que no todo el mundo conocía, que había mucho desconocimiento técnico y era algo que se necesitaba. Y desde ahí se empezó como parecía una pequeña desviación en la ruta que había tomado, pero yo decía, bueno, los temas ambientales de pronto se tienen que tomar por ciertas arandelas o por ciertos caminos que no son el que uno espera. Y empecé desde ahí, desde Pat Primo, a trabajar mucho en tratamiento de aguas. Entonces, de Pat Primo migré a trabajar con PepsiCo, manejando las dos plantas de tratamiento de aguas de Colombia. Y ahí me empapé un poco más de la producción, de otro proceso completamente distinto, porque migraba de textiles hacia alimentos. Y acá la cosa empezaba a tener sentido, porque yo decía, las problemáticas, eh, pues no son de una sola industria, son comunes a muchas industrias, lo mismo, agua, residuos, y empezábamos a ver cosas en común que se podían empezar a solucionar. Acá hay algo que yo creo que aprendí de ese momento que es súper importante ahorita y era trabajar con datos. Yo siempre le decía a mis equipos, tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en datos, en cifras. No podemos tomar decisiones porque nos parezca. Y en términos de, yo creo que eso me dejó la formación como ingeniero y ahí se vuelve súper potente también, que es algo que ya ahorita les contaré más adelante cómo esto se hila hacia atrás al tema de trabajar con datos y tener métricas reales. Bueno, y de ahí tú pasas, lo que entiendo es que tú pasas ahí al sector papelero, si no estoy mal, y ahí en el sector papelero sí ya empiezas con un cargo más en temas ambientales. ¿Sí es así? Inicialmente yo empiezo en la industria, esta historia también es bien curiosa porque yo empiezo en la industria de papel, llegando a manejar servicios industriales. Entonces llegué a manejar en la planta todos los procesos de generación de agua, de vapor, aprovisionamiento de materias primas, que fue algo que se me adicionó después. Y empecé a conocer un sector súper bonito que es el sector papelero. De ahí empiezan unas discusiones bien interesantes porque a mí ese tema me apasionaba.
Entonces yo hablaba con el gerente en ese entonces y le decía, oiga, salió una iniciativa por acá de basura cero y basura cero es lo que se está hablando. Recién salió la certificación de basura cero, la conocimos de primera mano y yo decía, empecemos a pimponear esto porque yo creo que le da valor al negocio, entendiendo que no solamente una certificación la aporta a la buena imagen o reputación de la empresa, sino que sea, nuestra materia prima es papel y las cadenas de aprovisionamiento es importante fortalecerlas. Entonces, a mí me decía el gerente, bueno, métase, pero hágalo en su tiempo libre porque acá la demanda de tiempo es tremenda. Y yo, no importa, ¿sí? Ujú. En ese punto fue muy chévere porque yo decía, quiero empezar a hilar lo que hice en el año 2010 más o menos, 2012, con la consultoría en sostenibilidad en huella de carbono y decidí empezar mi maestría. Dije, ok, creo que es hora de hacer una maestría. Entonces dije, vamos a hacer una maestría en gerencia ambiental en la Universidad de los Andes. Y en ese momento le dije al gerente de operaciones, oiga, yo voy a hacer una maestría en gerencia ambiental. Y el man me decía, pero eso para qué, acá no hay nada de eso, eso más bien hágase una maestría en procesos, que para que usted que sea el duro que lidere el proceso de manufactura. Y yo le decía, no, yo quiero esto, me apasiona el tema y creo que el futuro va a ser este. Eso era año como 2016 más o menos. Mm. Y ahí pasó algo muy curioso y es que empecé mi maestría y como a los 3 meses la empresa en la que trabajaba tenía su casa matriz en Chile y casa matriz dice, ok, vamos a montarnos en el mundo de la sostenibilidad. Así que cada país, por favor, designe una persona para que se encargue de los temas de sostenibilidad. Y pues a quién buscaron, a Armando. Entonces me dijeron, oiga, se abrió esto, parece que usted sí tenía razón y esta vaina va a empezar a moverse. Pero ahí empieza la discusión número uno, Arturo, y es, muchas veces la comprensión es que sostenibilidad es un tema ambiental. Entonces es la parte de cumplimiento normativo y la parte de cumplimiento normativo tiene oportunidades de sostenibilidad, pero es una arandelita. Entonces, desde ahí era como, yo decía, miércoles, estos locos aún no entienden que sostenibilidad es un mundo completo y es mucho más grande que solamente ver los temas ambientales. Entonces, ahí empezamos pues a hacer cositas bien interesantes. Logramos que las plantas en Colombia de esta empresa de papel se certificaran en los esquemas de basura cero. Y empezamos a plantear unos esquemas importantes de economía circular en la reducción de fibras, por ejemplo, que permitían ahorros de un montón de billete. Entonces, empezamos a demostrar con datos y con proyectos que esos temas ambientales no son periféricos y que representan un billete importante para las organizaciones y que son recursos. Desde ahí, desde el conocimiento de lo que venía aprendiendo en la maestría, pues empiezan a disparar un montón de ideas y un montón de construcciones bien bonitas alrededor del tema de la sostenibilidad. Yo quiero que nos comentes dos cosas que yo veo ahí de la historia que nos dices y es, creo que vienes impregnado en tu ser el tema de innovación, porque desde el principio nos decías, oigan, yo no me quedé quieto, yo vi por ahí algo que estaban haciendo y venga, cómo innovo y cómo me meto con algas para poder ir a Alemania. Y acá dices, oiga, yo busqué cómo la basura cero, algo que no estaba y muy poco se hablaba en ese tiempo, casi cero. Y tú dices, venga, ¿cómo lo hago? ¿Cómo poder decirle a la gente, oiga, lo importancia que es la innovación y qué es para ti la innovación? Eso es tremendo. Yo creo que lo importante es uno ser muy curioso. O sea, yo creo que todo lo que se atraviese tienes que leértelo. Todo lo que se te ocurra tienes que buscarlo. Hoy estamos en la era de la información. Entonces, se te ocurre algo, puede ser que el concepto no sea, pero cacharreas en internet un ratico y encuentras algo. Y sobre todo es pensar un poquito, yo sé que suena como a cliché, pero es pensar fuera de la caja. Entonces, ok, ya hay esto, pero partamos desde ahí que podemos construir. ¿Qué hacemos que nadie haya hecho antes? Y busquemos formas de que esto le aporte valor a las organizaciones. Busquemos formas, yo creo que también es por uno, busquemos formas de retarnos a hacer las cosas de una forma distinta. Entonces yo diría que es como esa curiosidad innata que todos deberíamos tener, que es como los duros en innovación dicen, oiga, a veces la capacidad de sorprenderse de los niños es algo que perdemos con la edad. Y yo creo que es encontrar esas formas diferentes en las que hacemos las cosas. Ahí viene, ahí me une con algo que te quería preguntar y es, tú me dices aportar valor en la innovación y cuando uno habla de sostenibilidad, muchas veces siempre, como tú lo dices, se ve solo por el tema ambiental. Pero ¿cómo podemos explicarle a la gente el valor que aporta la sostenibilidad, no solo en el tema ambiental, sino cómo puede ser tan transversal y tan importante todo el tema de la sostenibilidad? Quiero que nos comentes uno principio, primero, ¿qué es sostenibilidad? Y cómo podríamos aportar valor desde la sostenibilidad en las empresas.
Listo, tremenda pregunta. Bueno, respondiendo a la primera, yo creo que, bueno, yo no creo, voy a tomar algunas definiciones de sostenibilidad y la que se conoce tradicionalmente es cómo garantizamos la existencia de la permanencia de nosotros sin afectar las generaciones futuras. Eso es lo que se conoce tradicionalmente como sostenibilidad, pero yo la cambiaría un poquito y es, el planeta nos ha puesto unas restricciones al crecimiento económico y social. La población, ¿cuánto fue que llegamos a un tope de número de habitantes? Hace poquito, no me acuerdo, salió una cifra que habíamos llegado, no sé al habitante número cuánto, pero la población sigue creciendo y el crecimiento económico sigue aumentando. Entonces el planeta nos dice, ok, pueden crecer, pero hay unas restricciones a nivel ambiental. Entonces la sostenibilidad es entender cómo los negocios se mantienen en el tiempo, cómo seguimos siendo rentables, pero entendiendo que hay unos límites planetarios que nos ponen restricción al crecimiento y que nos llevan a pensar de otra forma. Es decir, no podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo. El concepto de la revolución industrial, que nace hace, pues no me acuerdo cuántos años, pero que nace justamente en Europa, eh, y trae todo esto de los procesos extractivos, de poder empezar a producir, de que podemos explotar recursos, pues es un modelo hoy en día que está un poco mandado a recoger, ¿sí? Y lo que nos lleva la crisis climática, digámoslo así, es un poco a pensar fuera de la caja, es decir, tenemos que seguir siendo rentables como empresas, pero ¿cómo lo hacemos de otra forma? Y ahí conecto con la segunda pregunta y es justamente así le aporta valor la sostenibilidad. Hoy en día la forma como se ve la sostenibilidad es no la parte ambiental, no la parte social, sino cómo garantizo que mi negocio se siga manteniendo en el tiempo, cómo garantizo que mis puestos de trabajo sigan existiendo y yo pueda dar incluso más trabajo a medida que pasa el tiempo, pero desarrollando una forma diferente de hacer negocios. Y ahí conecto con algo que a mí me gustó mucho y en el año 2014 Pacto Global sacó un documento que yo nunca entendí porque en Colombia no se movió mucho, que se llamaba la reconceptualización de los negocios. Y empezaba a mostrar en la era de la responsabilidad social, que era como netamente filantropía, cómo esto se puede volver un poquito más estratégico y cómo las empresas podían empezar a reconceptualizar los negocios y a reimaginárselos para generar valor, pues no solamente a sus accionistas, sino a distintos grupos de interés. Y es donde se abre la conversación de stakeholders, es donde se abre los temas de materialidad y empieza toda esta industria pues a moverse súper fuerte hacia unas vías que son donde nos han llevado ahorita, que pues también tienen sus retos y ahorita conversaremos de esos retos que hay. Sí, yo quisiera, digamos que con lo que dices de la caja y con los retos que hay de la industria de eso, y sabiendo que después de esto pasas después a una empresa con un consumo masivo, como es una empresa como AG, que viene de otro país a implementar acá, que uno diría, bueno, vendrá con malas prácticas y eso, cómo van a empezar a hacer el tema de la sostenibilidad, como si es una marca como AG que uno normalmente la ve como que es una marca económica, entonces de pronto no le va a apostar a eso, sino le aporta solo a las ventas. Pero yo quisiera desde AG cómo lo están haciendo ustedes, cómo es lo que están pensando actualmente, en qué están, en qué proyectos y eso, para que nos comentes un poco más. Bueno, justamente después de papel me voy para AG Group, empresa peruana, una multinacional tremenda, con presencia en más de 20 países, con un portafolio de productos de excelente calidad. Y acá hay algo bien interesante y es que me llevo la sorpresa de que AG tiene una visión completamente diferente a la que puede tener cualquier empresa de bebidas en el mundo. Y es la siguiente. AGE entendió, hablando de revolución industrial, que quienes lideraron la revolución industrial eran en los países que tenían el capital intelectual o el capital tecnológico, principalmente países norte y países centro. Y empiezan a desarrollar un concepto muy potente que se llama la revolución natural. Y la revolución natural es cómo aquellos países dueños del patrimonio natural del mundo tienen que liderar una transición socioecológica potente a nivel global. Entonces, finalmente, pues estamos en Latinoamérica, tenemos una riqueza biodiversa tremenda, tenemos el Amazonas, que no es como la gente lo piensa, un conjunto de árboles muy bonito que está allá, sino que nos presta unos servicios ecosistémicos de regulación hídrica, de captura de carbono, de biodiversidad. Y bajo esta consigna de revolución natural, AGE empieza a innovar y lanza un proyecto que ya lleva unos 4 años
y lanza Amarumayo. Amarumayo, más que un producto, es un movimiento de soluciones basadas en la naturaleza con el que empezamos a desarrollar productos saludables con superfrutos del bosque amazónico. Entonces es cómo vamos desde la parte de bebidas llevándole al consumidor un producto que sea bueno para la salud, bueno para el planeta y bueno para las comunidades, porque hay que entender que en los territorios viven comunidades que pues, de alguna manera tienen que subsistir. Y empezamos a desarrollar unas bebidas sin conservantes, sin azúcar añadida, con frutos no convencionales como es el aguaje o lo que se conoce en Colombia como la cocona, perdón, em, como el moriche o como el aguaymanto, que también es otra fruta, la canangucha, perdón, también se conoce como canangucha, pero integrando también camu camu, integrando cocona, integrando azaí, frutos amazónicos que no solamente son, digamos, exóticos en su nombre, sino que tienen unas propiedades tremendas a nivel nutricional. Entonces, bajo este esquema y este proyecto arrancó en el Amazonas peruano, haciendo acuerdos con las comunidades para identificar aquellas frutas que tenían potencial de mercado, desarrollando productos y logrando que lleguen al consumidor este tipo de productos súper, súper increíbles realmente, porque es que son productos que uno dice no hay nada en el mercado similar y que representa un ingreso también para las comunidades. Entonces, desde ahí hay una visión distinta que tiene AGE que no tiene ninguna compañía de bebidas. Y esto pues es tremendo. Y aparte AGE sorprende con otra iniciativa y es, oiga, estamos parados en Latinoamérica y de hecho no solo en Latinoamérica, sino cuando uno mira la cobertura que tiene AGE, pues casi todos los países están en la línea tropical. Estamos en India, estamos en Indonesia, estamos en Tailandia, estamos en Egipto, estamos en Camerún, países que tienen economías similares, pero también retos socioambientales muy similares, países que son los más afectados por la crisis climática. Y dentro de la estrategia de AGE está cómo como compañía podemos aportar a la protección de esos ecosistemas emblemáticos y estratégicos de cada país donde estamos. Y es donde nace, por ejemplo, el proyecto de Machu Picchu, que les cuento acá muy rápidamente. Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los que han ido a Machu Picchu saben que Machu Picchu tiene una sola entrada por tren y estaba inundada en residuos, plástico, vidrio, residuos orgánicos, aceites. Y esto estaba a punto de que Machu Picchu perdiera la denominación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues en alianza con AGE, porque en AGE creemos un montón en las alianzas y en llamar a esos amigos también de empresas con los que tenemos visiones Mm. compartidas, nos aliamos con la cadena de hoteles Incaterra y traemos a Machu Picchu un modelo de poder aprovechar todos los residuos. Entonces pusimos una planta pirolizadora para residuos orgánicos, para producir biochar, pusimos una planta para aprovechar PET, pusimos una planta para triturar vidrio y pusimos una planta para aprovechar aceites usados de cocina. Y ahora acá hago una vinculación bien chévere y es porque eso no se queda ahí en economía circular, sino que esto tuvo unos impactos climáticos en Machu Picchu, logrando que Machu Picchu se certificara como la primera maravilla del mundo carbono neutral. Entonces, esto es lo más potente porque es como los temas ambientales mueven también los temas climáticos macro y se vuelven un incentivo para los turistas de todo el mundo. Entonces uno busca en internet Machu Picchu, Climate Neutral, y te salen un montón de artículos en todos los idiomas, porque fue un hito tremendo. Y es acá donde la estrategia de AEGE, pues yo decía, esta vaina es una vaina súper tremenda, robusta, diferente a lo que puede hacer cualquier empresa de bebidas, justamente por la visión local que tenemos y es, tenemos una responsabilidad como empresa latinoamericana. Ya no podemos hablar de consumidores, tenemos que empezar a hablar de usuarios porque los usuarios se vuelven aliados en la conservación de los bosques. Cada vez que una persona compra una de estas bebidas, pues está aportando a la conservación del bosque amazónico. Y es acá donde empieza a verse la cosa desde un panorama mucho más amplio y estratégico para el negocio. Me dañaste la siguiente pregunta porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era cómo podemos implementar soluciones basadas en la naturaleza y creo que has dado uno de los mejores ejemplos con todo lo que nos comentas del contexto de lo que está haciendo AG y eso. Pero sí me gustaría para muchos empresarios que de pronto ven esto y que no tienen de pronto todo el conocimiento que tú tienes y la experticia y eso, y es cómo es de cualquier industria, no solo de esta, sino cómo es de cualquier industria podemos empezar a hacer esto una revolución y empezar a crear soluciones basadas en la naturaleza en la industria. Porque creemos desde ISWA que pues esto va a ser una revolución muy fuerte que va a cambiar la industria eso, pero ¿cómo lo puede hacer ese empresario
no para el empresario grande y eso que de pronto va a tener la posibilidad de contratar una persona pues con todo el soporte como lo tienes tú, pero como es el empresario pequeño puede empezar a crear esas soluciones basadas en la naturaleza, desde cualquier negocio. Listo. Lo primero es entender dónde estamos parados, ¿sí? Lo peor que puede hacer una empresa o un gobierno local es pensar que los problemas que tienen en Europa son los mismos problemas que tenemos acá. Entonces, acá hay algo bien interesante y es cuando sale el año pasado el informe del IPCC donde dice, ok, las emisiones globales están en el sector de energía y el sector de producción. Entonces es ahí donde Colombia lanza su estrategia de descarbonización, pero cuando uno hace zoom en el mismo informe, mira que en Latinoamérica las principales emisiones vienen dadas por el sector afolo, que básicamente es deforestación, cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el sector y con el territorio. Y acá hay algo bien importante y es, si entendemos dónde estamos parados, sabemos cuál es la prioridad y entendemos que los temas de los temas climáticos nos afectan a todos los que estamos en Latinoamérica. Entonces debe ser una prioridad la protección del territorio y la protección del Amazonas para todas las empresas y todos los actores que estemos en Latinoamérica. Incluso a veces se preocupan más los de afuera porque saben que el banco que tenemos de carbono y el pulmón que tenemos en el bosque amazónico, pues finalmente afecta no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Esa es la primera. La segunda es entender, si yo entiendo eso y entiendo que el tema del ecosistema, del bosque amazónico, de los servicios ecosistémicos que me prestan los distintos entornos, me afecta como organización y puede poner en riesgo las operaciones a futuro, esa visión de sostenibilidad, lo segundo que yo debo hacer es entender cómo está mi metabolismo industrial. Siempre, Arturo, como nosotros lo vemos, eso tiene que ser estratégico. La sostenibilidad no puede seguir siendo periférica. Y si yo entiendo como industria y como empresa qué me entra, cuál es mi flujo de materiales, cómo es mi metabolismo, es igual como nosotros. Yo creo que para estar sanos uno de vez en cuando revisa, oye, estoy comiendo bien, no estoy comiendo bien, qué puedo comer mejor, ¿sí? ¿Dónde compro lo que como? Y para la empresa debe ser igual. Entonces, cuando empezamos a pensar en que hay cositas que podemos empezar a sustituir, que podemos empezar a innovar en algunos productos, en algunos servicios, eh, con frutos que nos da la naturaleza, es acá donde tenemos innovación. El Amazonas hoy en día y hay muchos ecosistemas, son una fuente infinita de innovación y de productos y de materias primas que nos sirven para hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que esa es la segunda, donde las empresas deben revisar, hey, ¿qué de mis materias primas yo puedo empezar a suplirlas por productos locales? ¿Sí? Ahora, de pronto productos que tengan no que tal vez tengan, sino que realmente lo tengan, que tengan como un componente territorial importante. Voy a poner como algunos ejemplos. Parques nacionales naturales. Parques nacionales naturales, que tenemos un montón de parques en el país, entendió que dentro del territorio pues viven personas y esas personas tienen que comer y tienen que vivir de algo. Y hay proyectos productivos dentro de los parques. Por lo tanto, la ruta es cómo entendemos que se produce dentro de los parques y hacemos un encadenamiento productivo con las industrias para que estos productos no se queden en pequeña escala, sino que salgan y se masifiquen en los mercados. Es que el mercado no es malo per se. Justamente el mercado lo que promueve es que las cosas se masifiquen y que las cosas que valen la pena lleguen a todas las personas. Y eso es esa es la visión que se debería siempre tener desde soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, entendiendo también que las soluciones basadas en la naturaleza buscan resolver problemáticas sociales. Entonces empezamos a completar esa tripleta no solamente de que sea ambientalmente sostenible, sino que socialmente también tenga un componente de mejora en calidad de vida, de acceso al agua, de ingresos para las comunidades, de bienestar, de lo que se llama también el buen vivir. Yo tengo, ahí me nace una inquietud y es que eh, en Colombia en el año 2018 nació la norma REP, ¿no? Todo ese tema de la revolución de REP. Me gustaría contar, que nos contaras un poco más. La otra vez tuvimos acá una experta que nos comentaba, ella estaba asesorando al ministerio, entonces nos comentaba
Creo que hay cosas muy importantes, creo que se está haciendo bien muchas cosas, creo que hay otras que la norma no dejó muy bien, pero me gustaría desde el lado de la industria, que digamos que sería la que tiene la gran responsabilidad y a la cual el gobierno le dijo, oiga, usted es la responsable y le dio eh, ese, digamos que ese título, oiga, ustedes son los responsables de lo que pone el mercado. ¿Cómo ustedes la ven? ¿Cómo han visto los avances? ¿Y qué están haciendo? Me gustaría un poco que nos comentaras ahí un poco desde el lado de la industria. Bueno, yo creo que en temas de responsabilidad extendida fue un primer avance importante que se tiene a nivel nacional. Tendrá sus mejoras, pero yo creo que arrancar era lo más importante y desde ese punto de vista es positivo. Yo creo que la responsabilidad extendida del productor es algo que se tiene que aplicar a todos los sectores y tiene que ser visto de esa forma. Eso le permite a las empresas tener como una visión de ciclo de vida, que ahorita lo tocamos más adelante, de ciclo de vida de los materiales y de los productos. Entonces, si yo pienso que yo uso ciertos materiales para producir, pues también, como decíamos ahorita, tengo que pensar qué es lo que estoy desechando, ¿sí? Y yo creo que en responsabilidad extendida del productor se ha avanzado de forma positiva. Vamos construyendo. Es un tema que aún a algunas empresas les ha costado y por lo tanto yo creo que el ritmo ha sido el ideal. Yo no le cambiaría nada en este momento al ritmo que se ha llevado, la forma en que la política se planteó, arrancando por una meta que era de fácil cumplimiento para todo el mundo, permitió que todo el mundo se montara rápidamente en responsabilidad extendida del productor. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en términos de REP? Estamos dentro de Visión 3030 de la ANDI, aportando, participando en las metas, cumpliendo con nuestros porcentajes de recuperación de materiales, desarrollando también proyectos internos de valorización de residuos postindustriales, entendiendo pues que representan un recurso económico, pero entre uno menos desvíe, entre uno menos mande a relleno sanitario, pues más valoriza y mayor recurso hay para la organización y es también como el cambio de chip para las empresas que no lo hacen y es que en la basura lo que llamamos antiguamente basura o más bien en lo que hoy llamamos desechos, pues tenemos, o subproductos, tenemos un montón de oportunidades para otras industrias y de hacer proyectos de simbiosis industrial y hacer encadenamientos productivos. Entonces, el tema de responsabilidad extendida del productor de la 1407 lo lleva a uno, primero, a no solamente cumplir, sino también a innovar. Y es pensar qué estamos haciendo con los demás materiales que de pronto no se pueden aprovechar. Y eso es lo que estamos mirando desde AGES, como qué otros materiales tenemos en nuestra cadena, qué otros materiales tenemos que no, por ejemplo, se pueden aprovechar en este momento, si de pronto tenemos que cambiar algún material, sustituirlo, si tenemos materiales que se pierden en la cadena en la cadena logística, cómo empezamos a recuperarlos. Entonces, entender el metabolismo industrial es lo que nos ha llevado en AGE de forma contundente a generar como una visión distinta. Y de hecho, desde Perú, estamos trabajando en iniciativas ya de montar nuestras propias plantas de reciclaje en algunos países, ¿sí? Entendiendo que el tema de PET es súper importante para nosotros y por lo tanto tener esos esquemas de economía circular son bien importantes y de transformación. Los materiales no son malos porque sí, es decir, cuando uno mira realmente los análisis de ciclo de vida de materiales de empaque, justamente en 2021 salió un estudio para Europa mostraba que el ranking de los más sostenibles era el Tetra, después seguía el PET, después estaba la lata y de último estaba el vidrio. Y la gente se queda como, uy, no, pero yo pensé que el vidrio era lo más sostenible. Y resulta pues que hay que ponerle datos a este asunto. Ahora, si nosotros hablamos de PET reciclado, pues maravilloso, porque estamos evitando que esto termine en un vertedero, que termine en una laguna, que termine en un páramo y que se pueda reentregar nuevamente a la cadena productiva, teniendo ciclos cerrados. La visión es, si nosotros vemos el mundo como un sistema cerrado, como si fuera, no sé, nuestra casa, imagínense que los residuos que generamos los podemos convertir otra vez en alimentos. O sea, ese es el mejor escenario. Entonces, así es como se debe concebir la ingeniería, la economía circular. Ahí me lleva a un tema y que el cual tú comentabas ahorita y es el ciclo de vida del producto, que creo que es primordial y más en las empresas de consumo masivo. Cómo cuidar que ese ciclo de vida se vaya, se maximice, ¿no? ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo, digamos, cómo poder contar o eso, o algún tip que tengas para poder maximizar, maximizar ese ciclo de vida, que es lo que normalmente pues se debería buscar, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes o cuál tip tienes así importante sobre el ciclo de vida? Bueno, lo primero es el análisis de ciclo de vida. Lo que permite es que yo entienda todos los impactos que tiene un producto desde que nace hasta que muere.
en distintas categorías de impacto, donde calentamiento global o huella de carbono es uno, pero también uno evalúa agotamiento de recursos, cambio de uso del suelo, ecotoxicidad en agua, y hay otras categorías distintas que permiten evaluar un producto. Es complejo porque primero se necesitan datos para hacer una evaluación robusta de ciclo de vida, y no la tenemos en todos los países, entonces eso es lo primero. Pero por lo menos la ONU viene desde hace un par de años promoviendo que se hable de pensamiento de ciclo de vida. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, uso este vaso, pues tengo que pensar qué materiales se usaron para fabricarlo, cómo fue el proceso, qué impacto generó ese proceso, cómo lo voy a usar yo. Entonces, este vaso lo uso, no sé, todos los días, lo lavo, cuánta agua consumo. Si lo lavo con agua calientica, pues ahí hay energía gastada. Si lo lavo con agua fría es diferente. ¿Qué voy a hacer cuando el vaso se rompa? ¿Dónde va a terminar? Entonces, solamente esas preguntas en cualquier producto que compramos, en cualquier producto que una empresa produce, lo ayudan a uno a pensar en un montón de variables que uno no considera desde el inicio. Entonces, el tip acá es, pensemos siempre en que cualquier producto o cualquier cosa que encontramos, pues tiene un origen, tiene unos impactos desde el proceso, desde los materiales que se usaron, la mano de obra, la energía consumida, durante la fase de uso también, y la disposición final que yo le doy. A veces la disposición final marca uno de los impactos más grandes cuando el resto del ciclo tiene menos impactos. Entonces, desde ahí vienen también cómo alargamos el ciclo de vida, cómo cambiamos el concepto en algunos productos de obsolescencia programada, que hay muchos productos que se diseñan para que duren poco, y cómo empezamos a hacer productos mucho más duraderos. Y un ejemplo claro es, una botella de plástico cambia su ciclo de vida cuando yo la reuso o hago refill 2, 3, 4, 5 veces, cuando no la desecho a la primera. Entonces, solamente con eso alargué su ciclo, alargué su uso y por lo tanto estoy reduciendo las emisiones en todo su ciclo de vida durante la fase de uso. ¿Qué estamos haciendo en AG Group? En AG Group estamos, primero, avanzando en el tema de materiales, es decir, entendiendo que tenemos que reincorporar y alargar el ciclo de los materiales que usamos, dándoles no solo una segunda, sino tercera, cuarta, con el tema de PET. Entonces, estamos avanzando por esa vía y toda la política, por ejemplo, en Colombia, toda la política pública, la ley de plástico de un solo uso, ha sido un motor tremendo para ir en esa vía de integrar cada vez más resina reciclada en los empaques que estamos utilizando. ¿Sí? Y yo creo que la tendencia que se viene de cara al consumidor más importante, que hasta ahora creo que Europa está dando sus primeros pinitos y se viene para el resto de países, es hablemos de declaraciones ambientales de producto. Contémosle al consumidor cuáles son los impactos de todo el ciclo que tienen los materiales que usamos, que tienen los productos, que tiene el packaging de lo que estoy vendiendo. Eso yo creo que es importante de cara al consumidor, hablar con esa transparencia. Pero acá el mensaje, Arthur, es no podemos seguir cayendo en modas sostenibles de lo que nos parece que es más sostenible, porque hoy en día es el cliché más grande del mundo. Y uno habla con alguien y dice, esto es más sostenible, ¿por qué? No, yo creo que es más sostenible, pero hasta que no le pongamos números a esto, no podemos saber si es más sostenible o no. Y pongo ejemplos muy corticos. Las camisetas hechas de PET reciclado, ¿son más sostenibles? Depende. Alguien dice, uy, saqué una tela con cáscara de mango, ¿es más sostenible? Depende. Y podemos hablar de unos que no. Las bolsas de maíz, ¿son más sostenibles que las bolsas tradicionales? Pues los estudios dicen que no, que tienen mayores impactos porque tengo uso del suelo, tengo fertilizantes y agroquímicos que se usaron para cosechar ese maíz, dependiendo de dónde esté. Entonces, cuando sumamos todo, nos damos cuenta que por ahí hay cosas interesantes que analizar. Autos eléctricos. Para mí el ejemplo más grande son los autos eléctricos. Entramos en el boom de autos eléctricos, autos híbridos. Cuando vemos los estudios de análisis de ciclo de vida, dice, ok, si usted deja de consumir combustible, pero pasa a consumir energía. Y en muchos países la energía en Colombia no viene como en Colombia en su mayoría de fuentes hídricas, sino viene de carbón. Entonces es más sostenible o tiene menos impacto siempre y cuando la matriz energética sea una matriz limpia. Pero eso durante la fase de uso, que es un pedacito. Cuando vemos los extremos, que es sobre todo extracción de materiales, y pensamos que un auto eléctrico requiere litio para su batería, requiere X materiales para su construcción, y nos vamos también a la disposición final, cuando un auto cumple su ciclo, ¿qué pasa con la batería? ¿Cómo es el proceso para aprovecharlo? ¿Qué impactos tiene? ¿Cuánta energía se necesita? ¿Cuánta agua consume? ¿Qué otros insumos requiere? ¿Dónde se produjeron esos insumos?
y sumamos, lo que dicen los estudios es, en esa sumada, en esa suma contundente y en ese neto, pues resulta que encontramos que un auto eléctrico tiene mayores impactos que un auto convencional desde un análisis de ciclo de vida. Sorprendentemente. Ahora, todo cambia de forma vertiginosa y siempre la mejor respuesta es depende. Hay que ponerle números, hay que ponerle datos. Entonces, acá el mensaje yo creo que es, pensemos siempre, primero, pensamiento de ciclo de vida, pero pensemos también desde los datos. ¿Cómo le ponemos datos a esto? Y ahorita te cuento de pronto algunos casos del sector textil que es bien interesante evaluar. Listo. Nos vamos ahora a una sesión muy importante que se llama la sesión del público y son algunas preguntas que ya nos habían enviado eh, los diferentes personas que te conocen y eso, para cual digamos que la idea es que tú no respondas, la idea son preguntas cortas para respuestas cortas. Va con la primera y para que nos Perfecto. tomemos un buen ahorita. Entonces, la primera pregunta es, ¿un libro que nos recomiendes? Un libro que les recomiende, Capitalismo Consciente. Tremendo libro. Capitalismo consciente, exacto, excelente. Otra pregunta que me enviaron para ti es, ¿qué mecanismos de financiación climática hay hoy en día? Bueno, hay muchos mecanismos de financiación climática. Voy a nombrar algunos, está el Fondo Verde del Clima, pero hay un montón de fondos que están haciendo por todas partes y es algo que hablábamos en un momento en una conferencia con el IFC y es, la plata está hoy en día para hacer proyectos. El problema es la estructuración y segundo, que la gente aún no sabe cómo acceder a estos recursos. Pero hoy en día los fondos de financiación miran con lupa los temas de sostenibilidad a la hora de dar recursos y de hecho con las mejores tasas que tiene el mercado. Entonces, yo recuerdo el Fondo Verde del Clima, no recuerdo nombres ahorita, pero hay bastantes fondos en términos de financiación climática. No, no hay lío, igual son respuestas cortas. Me decían una pregunta muy importante y sabiendo de que ahora eres miembro de la junta directiva y es, ¿qué es acción climática? Que muchas veces lo hemos escuchado muchos, pero que sepamos bien, oiga, ¿qué es acción climática? Y me dijeron esa pregunta. Ok, bueno, Acción Climática es una plataforma de negocios y de visibilización de empresas que están comprometidas con la acción climática y con tener menos impactos ambientales y que están luchando fuertemente contra la crisis climática. Entonces, Acción Climática es una organización colombo-chilena que tiene operación en este momento en Perú, en Colombia y en Chile, y que busca conectar a esos prestadores de servicios con esas empresas que tienen como un sentido de sensibilidad alto en términos de clima para que se unan y para que muestren todo lo que se está haciendo de forma positiva por el clima. Busca premiar, entonces Acción Climática tiene la TAM Climate Summit, que es un evento tremendo donde se premian aquellas empresas que están haciendo buenas acciones en términos climáticos, pero sobre todo es una plataforma que busca conectar. Ah, es excelente. La otra pregunta que me hacían es, ¿cuáles crees que son los objetivos y resultados claves a mirar en la industria? ¿En cuál industria? En general, En general, sí, en la industria. ¿Cuáles que son bueno, los objetivos claves y eso para mirar la industria? objetivos claves de la industria. Acotémoslo un poquito. Yo creo que la industria siempre tiene que buscar el mejor profit, ¿sí? El billete siempre va a ser importante. El tema está cómo logramos ese billete, ¿sí? Entonces es cómo logramos el billete, pero de una forma sostenible. Cómo logramos crecer, cómo logramos mantenernos, cómo logramos seguir ampliando los mercados, pero de modo tal que tengamos no solamente el menor impacto, sino al contrario, impactos positivos en el medio ambiente. Yo soy uno de los que cree que es posible. Yo no soy partícipe de las políticas de crecimiento económico, sino todo lo contrario. Creo que podemos seguir creciendo siempre y cuando entendamos y innovemos en los procesos. Listo. La siguiente pregunta que me hacen del público es una canción. Una canción, Ojitos Lindos de Bad Bunny. La otra es el greenwashing y cómo evitarlo. Greenwashing es duro y la meta es poniéndole datos a esto, poniéndole datos y poniéndole números. Es la única forma. No, y como lo decía, sí me parece muy chévere que ojalá nos llevemos todos esa reflexión y es, depende. Y que hagamos el análisis porque muchas veces escuchamos
lo que tú me acabas de decir y nos acabas de abrir los ojos a todos, los autos eléctricos es lo mejor y cómprenlos y vamos y los damos y cuando nos damos es que nos chocamos y nos damos cuenta de que no es así como se decía o por allá y dicen, no, es que mire, este material es aprovechable, pero cuando tú llegas a una persona a utilizarlo en el Amazonas, pues allá no es tan aprovechable, entonces depende de dónde estés y eso, muy chévere que nos llevemos esa reflexión del depende. Ojo, es Mira, muy mira, importante. mira otro ejemplo, en una conferencia hace poco me encontré con un experto en energías renovables y me decía, ¿tú sabías que las aspas de las turbinas eólicas hay que cambiarlas entre 6 meses y un año y no son reciclables? O sea, ¿cuánto puede pesar el aspa de una turbina eólica? Yo decía, wow, no tenía idea, pero es justamente por esa visión de caemos en modas sostenibles y es lo peor que podemos hacer y no le ponemos números a esto. Muy chévere y una muy buena reflexión para que nos llevemos todos. Bueno, Armando, primero agradecerte pues por tu tiempo, por tu espacio. Sabemos que es muy difícil muchas veces sacar este espacio porque casi siempre ustedes tienen una agenda súper ocupada de eso, pero verdad, te agradecemos desde ISGUA el poder colaborarnos, nos colaboraste allá en el evento presencial, ahorita vuelves y nos colaboras, pero además de eso, todo el conocimiento que nos das, de verdad que estamos muy agradecidos. Nos llevamos muy fuerte todo este tema del depende, es algo con lo cual nos vamos a llevar y es que hagamos muy bien los análisis de la importancia del ciclo de vida, de la importancia de la sostenibilidad en las empresas, de cómo es tan transversal este conocimiento y todo esto del tema de la sostenibilidad. Y vamos a terminar con la última pregunta que tenemos acá en ISWA y es, si tuvieras la posibilidad de enviar un WhatsApp o un mensaje de texto a todo el mundo que le llegara, acuérdate que es muy corto, ¿qué diría ese mensaje de texto? Uy, pregunta difícil. Yo creo que buscaría ser un poquito disruptivo y es que suena feo, pero no traguemos tan entero. O sea, si realmente queremos que las cosas cambien en el mundo, pues hay que hacerlo de forma rigurosa. O sea, yo siempre he dicho, hoy en día podemos decir que estamos en uno de los topes de sostenibilidad. Todas las empresas se dan premios, todo el mundo muestra que es súper sostenible y las cosas no cambian, las cosas van de mal en peor. Entonces yo creo que realmente es ser más críticos con lo que estamos haciendo a nivel de empresa, pero a nivel también de consumo. Entonces a veces porque la etiqueta es verde, uy, esto debe ser como más sostenible. Seamos críticos, exijámosle a las empresas y también como empresas seamos transparentes en la comunicación, seamos rigurosos a la hora de contar las historias, digamos siempre la verdad. Sí, yo creo que eso son normas que uno se puede poner a sí mismo en la vida y es como siempre ser honesto, siempre ser correcto y esto aplica para los negocios. Hay otro libro recomendadísimo de Philip Kotler y se llama Lo bueno funciona, hago ahí la cuñita, que es un libro que me Uy, acordé ahorita y es tremendo porque es desde el mercadeo hacer las cosas bien funciona y contarlas de forma transparente. Entonces yo creo que ese es el mensaje, no comamos entero. No comamos entero, seamos críticos, leamos, informémonos. En internet lo tenemos todo. Si vemos un artículo que dice, oiga, no sé, la ropa hecha con cáscara de papa es más sostenible, pues indaguemos. Sí, puede ser que sí, pero no comamos entero. excelente. Vuelvo y repito, muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión. Listo, no, Arturo. A ustedes gracias, a Gracias. Iswa y nada, gracias por el espacio. Gracias.